José Abigail Cruz Infante. Hoy tenemos varios temas. ¿Cómo usted está, doctor? Pues me siento muy bien, gracias a Dios, a Sí. tu buenos deseos. Me aconsejaron hoy ponerme la tercera dosis, doctor. Eso es muy recomendable. Yo tengo eso ya casi, voy para un mes. Incluso me dieron una explicación científica del por qué la Pfizer te cubre lo que la Sinovac. La Sinovac te cubre el que te dé el poder te curar, pero la Pfizer te prevé de la enfermedad. O sea, me dieron toda una explicación científica. Un refuerzo. La tercera dosis es un refuerzo que todo organismo lo necesita para aumentar la prevención y la inmunización en grado alto. De manera que no hacerlo es una tontería. Hoy en día, este día, martes 20 de julio, el mundo entero está conmocionado. Europa. Ayer cayeron las bolsas bursátiles. Eso es algo nunca visto, porque los rebrotes que se están dando en la mayoría de los países de Europa y de Asia es preocupante. En Estados Unidos, el director de sanidad dice, no se puede bajar la guardia. El director de la OMC dice, no, ahora tenemos que entrar porque la variante Delta y Delta Plus son peligrosísimas. De manera que ciudades como Nueva York, que habían ya declarado abiertos los restaurantes, los cines, los estadios, el no uso de mascarillas, ahora el debate es volver a usar las mascarillas, mantener el distanciamiento y a vacunarse todo el mundo para controlar el rebrote que se observa. De manera que la prevención y la cosa son recomendables, esa tercera dosis. El programa de vacunación en República Dominicana, según se ha reportado, ha marchado bien. Sí. Pero tenemos que incentivar a toda la población a que acuda a los centros de vacunación para la primera, para la segunda y para la tercera dosis. Eso es lo que va a evitar la propagación de la variante peligrosísima Delta y Delta Plus del coronavirus. ¿Usted cree en las cifras oficiales? No. ¿Qué hacer con los teteos, doctor? Poner la policía que funcione. Pero es que la policía es la que se está vendiendo, doctor. ¿La policía es la que está? La que se está vendiendo. O sea, aquí, por ejemplo, a mí me llaman y me dicen, hay teteo en tal lado y por ahí ya pasó la policía, pero teteo fuerte, doctor. No, pero yo pienso que debe haber una unidad especial de la policía para disolver eso, porque es una manifestación de irresponsabilidad colectiva cuando un grupo de personas, principalmente jóvenes, se dedican a esa práctica que por muy alegre y divertida que sea, es al mismo tiempo peligrosa en orden de la contaminación, de la propagación de un virus que ha tenido a la humanidad de pies y cabeza. Entonces, esa irresponsabilidad no puede ser tolerada por las autoridades, por el cuerpo de orden público, porque es un atentado contra la salubridad pública. Entonces, eso es como si alguien tomara un cubo lleno de sustancia y de excremento de los muertos de COVID y lo tirara a la calle. Exactamente lo mismo. Entonces, bueno, eso es penado, eso es evitable. La recomendación mía es que la Policía Nacional
cree una unidad efectiva Antiteteo. antiteteo que disuelva eso. Y se pusieron en tal barrio, allá va esa unidad con manguera, con agua, con desinfectante y detrás una ambulancia para vacunarlo a los que se desmayen, a los que quieren pam, vacunarlo. Y eso entraría dentro de lo soportado por la ley de la democracia. Es mi punto de vista. Yo también estoy de acuerdo. Doctor, mire, se ha destapado otro escándalo. Ahora sucede que Israel le ha vendido a varios gobiernos, incluso al pasado gobierno de México y al de la India, un programa que se llama, creo, Pegaso, que nada más y nada menos secuestran los teléfonos y no importa cuán encriptado esté el Signal, el WhatsApp, tienen acceso a todo lo que usted dice. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, Israel hace tiempo que le vende a los países unos software muy especializados. Y han vendido uno a la policía también que detecta cuando hay un delito grave, un crimen, detecta dónde está la persona que lo cometió, dónde se oculta. O sea, la tecnología de punta en el Estado de Israel ha tenido un desarrollo extraordinario y en las áreas de seguridad nacional, de servicio policíaco, de control de comunicaciones, hay de todo. Imagínate que Israel es un país que se ha dado el lujo de matar al jefe de la Fuerza Armada de un país enemigo de ellos. Un hombre que va con mucha seguridad, resguardado, y allá porque llamó, hizo una llamada telefónica, ¡ven! Una bomba. Un país que tiene, antes de que se hablara del 5G, que ahora con el 5G son muchas las naciones que van a tener capacidad para usar a través de las telecomunicaciones para bien de la humanidad y para perjuicio del bajo mundo y de los delincuentes, porque así como se usa esto para controlar el terrorismo, también se usa para la telemedicina. Sí, claro, claro. Desde Israel, yo he visto programas de niños indígenas de Ecuador, de Perú, que necesitan una intervención quirúrgica urgente y son en comunidades muy apartadas, con padres menesterosos que no pueden llevarlo a un hospital y se han instalado los equipos correspondientes y desde Israel se hace una operación electrónica para corregir un fallo cardíaco de ese niño que le garantiza la vida. He visto también operaciones oftalmológicas hechas desde Israel. De manera que la ciencia es como los adelantos tecnológicos, sirven para el bien y sirven para el mal. Y sirven para el mal. Depende del uso que tú le des. Aunque parece que esa empresa que vendió ese software no distingue porque salió y en esto tiene que ver mucho los medios. Decía arriba, regímenes autoritarios, pero abajo cuando ponía la lista de países, nada más que cambió el término a gobierno, porque ahí salía el de México, el de la India, por ejemplo. Pero aparecían otros de los TAN. Esos países que antes eran soviéticos, que tienen unos gobiernos bastante raros, porque ahí hay gente que tiene tanto más poder que un zar. Ahora mismo hay países de esos, exsoviéticos. Lo que ocurre es que el mundo hoy en día no solo son dos bloques, claro, como tradicionalmente se conocía. Ahora cada bloque está segmentado. Entonces, cuando tú hablas
de un bloque frente a otro. Bueno, pero no es uniforme. Es una parte de ese bloque que tú le puedes dar un nivel de catalogación con relación a cualquier conflicto, porque no, cuando tú hablas del mundo árabe, por ejemplo, eso no es una unidad. En el mundo árabe hay una diversidad. Entonces, bueno, tú tienes que especificar a qué país te refieres, a qué problema, si es un país gobernado por un ayatolá o es un país gobernado por una dinastía civil o es un país gobernado por una estructura militar. Se envidian y se matan entre ellos. De manera que esas son las particularidades de este complejo mundo que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué le merece, qué opinión le merece que después de 20 años, doctor, 20 años, se retiran los norteamericanos de Afganistán y va a ser ocupado Afganistán por el mismo gobierno que ellos fueron a combatir? ¿Qué le parece? En primer lugar, ese retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán revelan dos cosas. Una guerra incosteable. El presupuesto militar de Estados Unidos tiene otras prioridades y ahí se gastaron en esos 20 años billones de dólares en una guerra que no tenía sentido. Y la prueba de que no tenía sentido es que hoy en día el ejército talibán está ocupando las posiciones que Estados Unidos no supo defender y controlar en sus ofensivas contra las fuerzas talibanes. De manera que la administración Biden se da el lujo de calladito admitir que sufrió una gran derrota, una guerra incosteable, sin sentido, y vengan los muchachos a su casa. Así mismo es. 1,000 muertos que ocurrió. Es una política de racionalidad que busca Estados Unidos en las montañas de Afganistán, cuando tiene que cuidar otras áreas, otras fronteras, entre ellos, por ejemplo, a Guantánamo, que va a tener muy de cuidado, ¿no? Sí. Entonces se cambian las prioridades. El Comando Sur demanda y pide más dinero porque se ha ido quedando atrás frente a la lucha contra otras potencias bélicas. Pero el Congreso dice, bueno, ¿y dónde tanto dinero que se gasta? ¿Qué estamos gastando dinero allá en el lejano oriente? ¿Qué? Bueno, pues cerremos allá y apoyemos aquí. Ayer vi un documental. Vi un documental de la Deutsche Welle. Interesantísimo. No, vi un documental de la Deutsche Welle y después otro reportaje de otra Sky, no sé qué. Hay bueno, o sea, cuando uno se pone a buscar en internet, hay muy buenos reportajes, también hay muy malos, muy demasiados fake, pero en este caso eran gente in situ. Como los norteamericanos no se han tomado ni el trabajo de destruir las armas, porque tú puedes coger una base y cuando te vaya a volarla. No. Ellos han dejado las cajas y eso es lo que han dejado las cajas, doctor, con todo el equipamiento militar, con cohetes, aire, tierra, o sea, todo, los tanques, las tanquetas para andar en el desierto, nuevecitas. O sea, eso es, recojan, llenen la mochila, lo que tengan, que nos vamos para la casa con internet y agua caliente. No, pero hay una cosa, Fernando, eso no es así. En el orden práctico, eso tiene una razón, alguna motivación que tú ni yo la conocemos. Ah, yo sé. Porque esas cosas no se hacen así. Ahora, yo te aseguro lo siguiente, en una guarnición donde estén eso lleno de armamento, de cohetes y de tanquetas, y llegan los talibanes, te aseguro que no le ponen la mano a eso. No le ponen la mano a eso. Lo ven, lo fotografían y dan un rodeo. Y más adelante montan la base de ellos y dejan eso ahí. Que el polvo, el viento y la arena lo destruyan. Pero ellos no se meten a eso. Esa es una de las posibilidades.
Puede ser. Otra es que más luego, en el plan de una negociación, reclamen por las armas que dejaron al gobierno que surja y pidan una indemnización, qué sé yo, cualquier cosa. Lo único cierto es que eso no fue por descuido, que lo dejaron ahí. No. Y lo curioso, ahora dicen que los talibanes aprendieron y aceptaron la cosecha de amapolas. Bueno, entonces ahora es un lío, porque antes por temas religiosos no traficaban opio, pero ahora aprendieron. Eso es una forma de financiamiento. bueno, si no tienen trigo ni maíz para exportar, vamos a exportar opio. Vamos a exportar opio. Que tiene consumidores. Doctor, ¿no? ¿Sí? ya tenemos presidente en Perú, doctor. Ya proclamaron la Junta. Ya proclamaron, Proclamó a Pedro Castillo. Ya proclamaron a Pedro. Bueno, eso es una noticia muy esperada, muy ansiada, porque la lentitud en el manejo y el conteo presagiaba que podía estar creándose una situación más engorrosa. Pero si ya el órgano electoral proclamó que la totalidad de los votos después del reconteo y del cuadre de las actas, tal como lo había solicitado la candidata Keiko Fujimori, están correctos y la cifra está, ese es un hecho, una decisión incuestionable. De manera que entonces ya Pedro Castillo puede salir a la calle proclamándose junto con salió abrazado con la vice. Con sus seguidores como el nuevo presidente de Perú. Ahora queda la piedra, una piedra pared. Bueno, primero ahora viene la otra parte de la guerra. Ahora viene la otra parte de la guerra que es, o sea, todo ese fujimorismo, esa mitad de la población votante y también la clase política, que es la mitad, va a tratar de explotar a Castillo ahí. O sea, no le van a dar ni un minuto de paz. Yo no espero que le den un minuto de paz. Bueno, pero hay una cosa. Pedro Castillo y su equipo de asesores son inteligentes. Sí. Ellos saben demográficamente cuál fue su fuerte. Para votar y ganar, muy bueno. Pero para gobernar ellos necesitan el sector fujimorista y todo lo que se aglutinó alrededor de la candidatura de Keiko Fujimori, claro. Por lo cual se impone, primero para la integración de un gabinete, se impone una negociación y luego en el Congreso se abrirán los acuerdos, las negociaciones que no son extraños en la cultura política del Perú y buscar un equilibrio. ¿Por qué? Porque la clase política y los sectores urbanos de clase media y clase media alta peruana no pueden entrar en una guerra con el sector popular rural, porque los tiempos que se vivieron en el pasado son muy dolorosos y están presentes para alguien querer que se repitan. Entonces el camino es la conversación, el diálogo, la negociación. Y creo que Pedro Castillo y su equipo, eso lo demuestra la conducta de él desde que se cerraron las votaciones hasta el día de ayer, que fue en la noche, cuando ya salió, después de tener el fallo total, salió a festejar el triunfo. Te demuestra la prudencia con que manejó, la sabiduría con que actuó para no encender las chispas de una pugna desde antes de juramentarse. Así mismo es. Otro habría más dolido y él manso, tranquilo.
Esa es esa es la lectura que yo hago. Por eso creo que se arribará a los necesarios acuerdos que garanticen la gobernabilidad de la nación peruana. Y la experiencia, parece efectivamente lo que usted dice, que hay gente inteligente, muy inteligente detrás, porque la experiencia, doctor, el mundo da tantos cambios. Mire, antes, cuando se cometían delitos, la gente escapaba. Por ejemplo, hubo muchos nazis que se fueron para Latinoamérica, pero el mundo empezó a cambiar, y entonces cuando cambia Latinoamérica, que vienen los gobiernos democráticos, y cambia también la visión de Europa, no es tan fácil escaparte para un país y que no pase nada. Y hay varios casos emblemáticos que yo le quisiera que usted me permitiera un segundo. Por ejemplo, dan un golpe en Perú, hay un gobierno de facto en Perú, al año llaman a elecciones, regresan los indígenas y la que era presidenta de facto va presa, y uno de los que había escapado para Estados Unidos, que antes escapaban para Estados Unidos, uno que escapaba para Estados Unidos lo coge preso a Estados Unidos. Pero la gente que estuvo en el plan Cóndor, que tuvieron temas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, ahora resulta que los meten presos en Italia. O sea, después de tantos años, los meten presos en Italia. Incluso han logrado, independientemente a lo que opinemos del gobierno de Venezuela, hay uno que era canciller que terminó siendo un corrupto, no tiene nada que ver con política, un corrupto. Se escapa para Italia y el Supremo de Italia determina repatriarlo, o sea, a Venezuela. Mira, Fernando, tú lo has dicho muy bien. En el mundo se han producido cambios. Ningún país quiere que lo consideren un santuario de delincuentes, sean delincuentes comunes o delincuentes políticos. No, 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 no. Usted vaya a su país, encare la justicia allá, pero aquí no. Aquí no. Porque es algo elemental. Un delincuente político de Perú, de Brasil, de Colombia, de Chile, que se vaya a España, el gobierno español se ve en la necesidad de entregarlo cuando lo reclamen, porque de no hacerlo se convierte en cómplice de esas acciones y pone en peligro las valiosas relaciones comerciales con ese país latinoamericano. Entonces nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Italia, con todo y lo que es la bota italiana, necesita el petróleo venezolano. Entonces no es nada que se va a malquistar con un gobierno que ellos no tienen que calificarlo si es democrático o no es democrático. Lo único es que si le llega una petición para apresar y devolver a un delincuente, los órganos jurisdiccionales de Italia lo hacen porque el gobierno no quiere. Aparte de que peligra las relaciones, si lo declaran santuario de los delincuentes, no solamente van a ir los venezolanos, para todo el mundo. También los colombianos. Acuérdate que una vez los tratados de extradición se hicieron generales en América Latina y hubo un país que no firmó el acuerdo de extradición. Allá fue todo el mundo. Allá fue todo el mundo. Todo el mundo. Era un santuario. Entonces, entre los cambios positivos que podemos observar en este mundo globalizado, es eso. Nadie quiere ser el santuario de la delincuencia. Y en Honduras fue condenado el hombre que mandó a matar desde una transnacional a una líder
de la lucha ecológica, Aberta, lo cual te dice de que hasta localmente las cosas están cambiando. Gracias, doctor. Bueno, encantado, Fernando. Un abrazo, doctor.